Bienvenidos, soy Tino Palomino, esto es Entrevistas con Tino. El día de hoy tenemos la presencia de Ángel Delgado, analista político, con quien vamos a hacer una previa del debate presidencial que se va a llevar a cabo el día de hoy, mañana y pasado, es decir, lunes, martes y miércoles. Esto lo organiza el Jurado Nacional de Elecciones. Señores, ya prácticamente en nuestro país se ha hecho una costumbre que previo a las elecciones presidenciales se lleve a cabo un debate entre los candidatos a la presidencia del Perú. Y esto es algo sumamente importante, porque nos va a permitir a nosotros los electores, a nosotros los peruanos, escuchar el planteamiento de cada candidato respecto de los problemas que aquejan a nuestro país y al pueblo peruano. Y nos va a permitir también que los políticos confronten sus planes de gobierno y los peruanos podamos ver la viabilidad o no viabilidad de sus planes de gobierno. Esto también va a permitir que aquellas personas que están indecisos, de una u otra manera, decidan su voto. La calidad del debate presidencial también va a depender mucho del formato de las preguntas. Preguntas que de repente lo van a exigir a dar lo mejor de sí a cada uno de los candidatos. Y si las preguntas no están a la altura de las circunstancias, también no nos va a poder permitir ver a plenitud a los candidatos a la presidencia de la República. Ahora, ¿quién se le puede decir ganador de tal o cual debate? Será pues el candidato que haga sus propuestas y haga ver al pueblo peruano la viabilidad y la fortaleza de su propuesta. Y tendrá también que demostrar la no viabilidad de la propuesta de la parte contraria o la incoherencia de sus propuestas. Señor Ángel Delgado, bienvenido al programa. Muy buenas tardes y muy agradecido por la oportunidad. A la orden. Sí. ¿Y desde cuándo se vienen llevando a cabo los debates presidenciales en nuestro país? Yo me acuerdo de tiempo inmemorial. Quizás uno de los más famosos fue el que se produjo en el año 1966, que por primera vez se estrenaba la televisión, un debate entre Grieve y Bedoya. Bedoya era alcalde de la ciudad, iba a la reelección, y el ingeniero Jorge Grieve, una persona muy destacada en aquel tiempo, uno de los sabios de la OEA, así se lo presentaba, era el candidato de la coalición APRA 1. En ese momento el sistema político partidario reconocía o tenía menos expresiones y entonces la posibilidad de manifestar, en fin, el debate era mucho más concreto. Ese fue uno de los debates más importantes y ahí Bedoya tuvo pues una performance que todavía muchos recuerdan como una gran intervención suya. Los peruanos esperan muchos ansiosos el debate, preguntan, ¿no? ¿Qué día es el debate? ¿A qué hora empieza el debate? ¿No? ¿Quiénes van a debatir el día tal, el día tal? ¿Por qué? ¿Qué esperan los peruanos del debate? Bueno, es una oportunidad para conocer, pues, quienes van a dirigir los destinos del país y en la medida que la ciudadanía tiene en sí la carta fundamental a través del voto, entonces me parece legítimo que las personas interesadas escuchen, participen de alguna manera, sigan con avidez los planteamientos, los debates, las réplicas y contradicciones, de modo tal que se puedan sacar una idea clara, primero de las propuestas, pero también de la personalidad del candidato. Un debate no solamente mide la calidad programática, sino también el temple, la capacidad de respuesta, la solvencia que tiene quien aspira a representar a la nación, en este caso concreto, para poder mostrar pues con lustre sus mejores galas y de ese modo conquistar la simpatía popular. Pero a veces el debate no es en torno a propuestas, sino el debate es en torno a quién le saca más sus anticuchos al otro, como por ejemplo el debate recordado, ¿no?, entre Fernando Olivera y Alan García Pérez. ¿Recuerda usted ese debate? Sí, claro, es un conjunto de nuestros, claro, para los que no querían a García, se sintieron felices, se encarnaron en Olivera y era una forma de confrontarlo con un conjunto de acciones, dichos
de los cuales se decían a él, pero claro, esa es una forma también de debatir, no es la más recomendable, pero la política realmente tiene de estas cosas, no crea que todo es un debate racional, las elecciones no son, como algunos creen, una expresión donde la gente en su fuero íntimo dialoga con sí mismo y entonces busca una respuesta que sea la mejor. Hay un conjunto de otros elementos no racionales, emocionales o pasionales, peor aún, que gravitan en la decisión del ciudadano. Y Hay una entonces frase, sí. yo me pregunto si estos debates efectivamente forman opinión. Seguramente en algunos sí, pero no tampoco, yo no soy de los optimistas que creen que los debates son una panacea, ¿no? Hay una frase que dice, en el amor y en la guerra vale todo. ¿Eso también Sí, podría ser aplicado a la política? con mayor razón, por supuesto, porque la política es una forma de guerra, solamente sin llegar a la solución cruenta, a la eliminación del otro, pero lo que se busca es destruir la posición política o también personal del adversario en política. Y, La política, ve usted, como decía Clausewitz, es la continuación de la guerra por otros medios. sí. El día de hoy se van a presentar la señora Verónica Mendoza, la señora Keiko Fujimori, George Forsyth, Marco Arana, Bengolea y César Acuña. El señor George Forsyth propone para combatir la corrupción una constitución anticorrupción. ¿Es necesario una constitución anticorrupción para combatir la corrupción? Para nada, pues, porque eso son palabras, palabras, palabras. Es el culto a la palabra, es el embrujo que una cosa escrita pueda eh, cumplir lo que no se hace en la realidad. Ve usted, muchos políticos creen idealistamente que en lugar de transformar las cosas con una actividad, con una acción concreta, se resuelve con una idea que se plasma en una ley. El Perú está empedrado de leyes y como decía el gran poeta italiano Dante Alighieri, el infierno también está empedrado de buenas intenciones. Entonces, creo que por ese lado no nos dice nada nuevo, más bien es un tema recurrente. Cada vez que hay un problema, saquen una ley y es una forma, creo yo, de no hacer nada. Vea usted, sin leyes se puede actuar perfectamente y por otro lado yo soy de los que creo que el marco jurídico que tiene el Perú, súper frondoso, lleno de leyes de todo tipo, es un marco suficiente para que sea cambiado cada vez que hay un cambio de gobierno, cada vez que a alguien se le ocurre una cosa nueva. Creo que una cosa es la política, que tiene una dimensión práctica, un conjunto de acciones, una estrategia, y otra cosa es la ley, y peor aún a nivel constitucional, porque la Constitución, como ustedes saben, amigos, es una norma general, es una norma que expresa las aspiraciones más profundas de una sociedad y por eso su nivel de concreción es mínimo. Básicamente la Constitución es como un faro que ilumina un derrotero, pero el derrotero tiene que marcar las políticas concretas que los partidos y los personajes van tejiendo en cada oportunidad. Entonces eso de querer cambiar la Constitución para poder combatir la corrupción es la mejor forma, creo yo, de no hacer nada. Es un saludo a la bandera que puede sonar bien o no, pero repito, es inocuo desde el punto de vista práctico. En el debate que organizó Canal N y América Televisión, el señor Johnny Lescano le dijo a la señora Verónica Mendoza que en sus filas tenía un corrupto y ella dijo que ese corrupto ya había sido inspectorado de la organización y resulta que se referían al señor Yehude Simón y él dijo después que nunca había sido inspectorado, sino que él pidió licencia, porque en el Perú y en el mundo entero, toda persona, mientras no tenga una sentencia condenatoria, es inocente. Y la trató a la señora de desleal. Él dijo, yo pensé que me iba a defender, iba a decir al menos eso, ¿no? ¿Cómo quedó la señora con lo que dijo? Bueno, claro, ve usted, la lealtad no es uno de los principios ni las conductas de nuestros políticos. Estamos acostumbrados al revés a la traición como norma. Ve usted Vizcarra, ve usted Salaverry, entre otros, ¿no? O sea, eso de estafar al pueblo peruano participando en una lista que tiene una posición A y luego llegar al Congreso con esos votos, con ese programa, con ese mensaje y cambiarse al día siguiente y hacer todo lo contrario, sumarse a las filas del partido adversario, ve usted, no es una conducta que edifica condiciones morales ni afirma la calidad de una política auténtica. Por el contrario, revela pues que la política es un espacio trajinado por intereses mezquinos, secundarios, subalternos, y la traición, la falta de lealtad que la señora
Verónica Mendoza lo expresa, no debería extrañarle en absoluto, y aún decimos, hemos visto cosas peores, ¿no? El señor Salaverry traicionando a Keiko Fujimori, luego de Keiko Fujimori lo ha llevado, lo ha resucitado a la vía política y lo ha puesto al frente del Congreso como presidente, y a las 2 semanas, desde el poder que tiene, investido por ella, se lanza y se suma al coro de quienes quieren cortarle la cabeza. Parece que eso es un patrón. Independientemente de quién sea. Me olvido de los personajes, sus características. Yo digo que en abstracto esto es una política miserable, y miserables son aquellos que hacen este tipo de cosas, y Salaverry no es el único, por cierto, ¿no? Sí, o sea, parece que eso fuese un patrón en la conducta de nuestros políticos. Sí. El señor Juan Velasco Alvarado llevó a cabo la reforma agraria en su gobierno. Las haciendas fueron expropiadas. Yo recuerdo eso precisamente, yo soy de Pisco y vi esa situación, ¿no? Formaron 2 haciendas o 3 haciendas, formaban una cooperativa. O sea, el latifundio se hizo mucho más grande. Pero finalmente esas cooperativas fracasaron y han devenido en el minifundio. Y como si eso hubiese sido algo exitoso, la señora Verónica Mendoza está planteando una segunda reforma agraria. Sí, bueno, claro, insisten en el error, no me llama la atención, por lo menos la señora es terca, y eso no sé si es una virtud, pero yo quiero decir que la reforma agraria velasquista fracasó justamente porque no supo hacer lo que las reformas agrarias en todas partes del mundo hicieron, que fue fragmentar, destruir la propiedad latifundista y no improductiva, y entregársela a quienes verdaderamente la trabajaban en lotes suficientes para que el emprendimiento de los campesinos, de los agricultores sacara adelante. La reforma agraria peruana mantuvo la propiedad terrateniente bajo formas de cooperativas, SAIPs y CAPs, y de esa manera entonces reprodujo las relaciones de la situación anterior a la reforma, solo que esta vez el gran terrateniente ya no era pues los señores XY, sino era el terrateniente señor Estado. Y por eso es que esta reforma fracasó, y creo yo que insistir en este camino ahora me parece una necedad. Pero en fin, allá ellos, pues, por lo menos la señora Mendoza, yo saludo eso, tiene la honradez de decir lo que va a hacer, no como otros que nunca jamás plantearon, por ejemplo, reformas políticas, ni plantearon otras medidas, como por ejemplo cambiar la Constitución, como Vizcarra, y una vez en el poder cambian estas normas para tener más poder. Por lo menos, digo yo, la señora está diciendo su dicho, y eso es positivo. Lo confrontaremos, pero ya sabemos a qué atenernos si es que la ciudadanía le da el voto y la unge como presidenta de la República. Es decir, guerra avisada no mata gente. Por supuesto. El señor Alberto Bengolea, en su plan de gobierno del Partido Popular Cristiano, señalan ellos que van a garantizar el equilibrio macroeconómico de nuestra economía. ¿Eso qué significa? Bueno, eso significa que no de la orientación, la dirección de la política económica en el país no debe responder a impulsos populistas, sino que debe reflejar los equilibrios básicos que la realidad establece. La economía tiene que ser un reflejo de una situación donde la producción de bienes y servicios se establece a través de la oferta y la demanda. Este es un marco que se denomina mercado, que es lo que permite que los productores y consumidores concurran, y en esa manera se genera una dinámica virtuosa para el crecimiento de un país. Cuando hay interferencias y cuando el Estado toma de algunas decisiones, a veces equivocadas, se distorsiona el mercado y entonces se producen una serie de falencias. Pero yo también quiero decir que el quehacer económico no solamente es mantener los equilibrios, porque eso puede ser una posición pasiva. A veces el Estado tiene que tomar roles activos, sobre todo en épocas en las cuales hay una recesión profunda como la que existe ahora. Una de las formas de poder reactivar la economía del país, que fue lo que hizo además los ingleses y otros países luego en la época de posguerra, después de la Primera Guerra Mundial. La guerra destruyó pues el aparato productivo de muchos países, fue utilizar el aparato del Estado para generar un gasto público que inyectara dinamismo al quehacer económico. Y el gran autor de eso fue una persona que no se la puede acusar de comunista, marxista, ni nada por el estilo, si fue ni más ni menos que uno de los grandes economistas del siglo XX, John Maynard Keynes. Keynes, un británico él, corrigió justamente a los autores neoclásicos, y en lugar de tener una actitud pasiva frente a la economía,
planteó que el Estado, a través de las políticas económicas y las políticas monetarias, podía ayudar a dinamizar la demanda agregada, que por cierto estaba atascada, derruida por la crisis que provocó la guerra mundial. Se dice así en criollo que la mujer pierde por el oído. El elector peruano también a veces pierde por el oído porque el candidato le dice lo que quiere escuchar. El señor César Acuña está proponiendo un bono de 600 soles mensuales por un año para 5 millones de familias en nuestro país. ¿Esto es viable? ¿De dónde va a salir ese dinero? Bueno, el Estado tiene recursos, pero lo que hay que ver si esa forma es mejor que buscar que la gente tome trabajo, de dar créditos para que las personas puedan reactivar sus pequeños negocios. Porque ve usted, el dinero que se da en forma de subsidio es un en la vida de las personas y los pueblos que se necesita una ayuda, un acicate, una medicina que permita que el paciente no muera, que el país no muera. Pero ve usted, eso llevado al extremo no puede convertirse en un fin en sí, en un infinito sin retorno, porque los bonos que no tienen además ninguna consecuencia productiva, sino van directamente al consumo, como usted verá, en una economía que siempre los bienes son escasos, diminutos, y sobre todo una economía como la peruana, que tiene mayores debilidades que otras, no lleva a buen puerto. Entonces, eso puede entenderse en un momento de gran crisis, para evitar que la vida humana se mantenga, pero no puede ser un colorario de política de mediano y largo plazo. Creo que si fuera en ese sentido, el ingeniero Acuña, que tiene experiencia en el manejo de sus empresas, sabe que puede apoyar, subsidiar a una universidad, pero no puede vivir eternamente con el subsidio. El subsidio por naturaleza es permanente. Y cuando se vuelve, el subsidio es transitorio, perdón. Y cuando se vuelve permanente, hay una distorsión, como las enfermedades que tenemos, ¿no? Cuando uno toma una medicina para sanarla, ¿no? La medicina, pero usted se vuelve adicto a la oficina, usted cae pues casi en una suerte de drogadicción sin proponérselo. Es decir, los bonos no son del todo malos, pero lo más importante es generar empleo, ¿no? Eso es lo más importante. El señor Marco Arana, al igual que los otros candidatos de izquierda, prácticamente para resolver todos los problemas que aquejan a nuestro país, el problema sanitario, el problema económico, la corrupción, la delincuencia, etcétera, lo que propone es un cambio de constitución. ¿Tan fácil es resolver los problemas de nuestro país solamente cambiando la constitución? Sí, pues, o sea, deberíamos tener mil constituciones, no sé por qué, si esa es la fórmula, dediquémonos a armar constituciones para todo. Forsyth ha dicho que para la lucha anticorrupción, ¿por qué no hacemos una constitución para promover las vacunas y otra para promover las camas UCI y una tercera constitución para los balones de oxígeno? Yo le propongo eso. Y otra constitución para que no nos asalten los choros en la calle. y el problema resuelto. Sí, pues, es muy simplista la explicación que dan ellos para la solución, pero bueno, parece mentira, pega en algunos sectores. Bueno, pega pues porque hay la idea que la Constitución refunda un país, entonces uno parte de cero, como que sea un borrón y cuenta nueva. Ahí es peligroso porque, ve usted, las constituciones no sirven para resolver los problemas concretos, pero sí para definir unas reglas de juego que permitan a los ciudadanos un entendimiento básico para llevarse bien. Cuando estas reglas se alteran sustantivamente, se produce un desequilibrio, y ese equilibrio implica el abuso de unos contra otros y que el Estado deje de funcionar con los equilibrios del caso. Usted puede, esto es como, voy a poner un ejemplo, si me permite. Usted quiere que la selección peruana mejore su estándar futbolístico, usted contrata al mejor entrenador, hace las mejores tácticas, pone jugadores, pero a usted no se le ocurre entonces, para poder mejorar, que ahora cambiar las reglas del fútbol, ¿no? Y entonces proponer a la FIFA que el arco sea el doble del tamaño, que se pueda meter gol con la mano, y bueno, pues, y finalmente los fouls no sean condenados como tal, ¿no? Digo, o sea, en otras palabras, estoy poniendo el ejemplo para demostrar que cuando uno quiere mejorar una política, tiene que tomar las decisiones, poner las personas y tener una estrategia para poder un rumbo. Si usted cambia la norma, las reglas de juego de un país o del juego,
usted no va a solucionar los problemas. Y esa es una ilusión, una fantasía que lamentablemente anima la mente de muchos ilusos y es el canto principal de los izquierdistas que todavía sueñan con la revolución. Mejor deberían decir la revolución. La revolución sí tenía como impacto cambiar las estructuras socioeconómicas. Era el dominio de una clase sobre otra, para citar a Lenin. Pero en lugar de cambiar la sociedad a través de una revolución, estos quieren cambiar la Constitución, que es la superestructura jurídica, y eso no tiene mayor fundamento, ¿no? Entonces se convierten en tigres de papel, ¿no? O sea, todo el ímpetu izquierdista cae o desemboza en una propuesta que es el parto de los montes y que finalmente es un tigre de papel, que solamente asusta en el dibujo, pero no muerde. ¿A qué se debe que casi todos los grupos de izquierda se oponen a la minería? Bueno, esa es una visión también totalmente ideologizada que corresponde a la izquierda de estos tiempos, ¿ah? Porque si usted ve a los clásicos y estudia las revoluciones en la Unión Soviética, en China y en otros países donde han logrado tener un avance en materia económica, se hizo en base a un uso intensivo de las fuerzas productivas, de los materiales, de los recursos naturales y de las minas. Créame usted que si estuviéramos viviendo en la época del camarada Stalin, el cura Arana, la señora Verónica Mendoza ya estarían en prisión en Siberia o serían fusilados porque serían contrarrevolucionarios que no quieren desarrollar el país. Tenemos un flagelo que nos agobia a todos los peruanos, que es la delincuencia. Varios gobiernos han intentado acabar con ella, pero nada, todo quedó solamente en promesa. La señora Keiko Fujimori, en sus spots que sale en la televisión, dice: contra la delincuencia, mano dura. Pero eso es todo lo que dice. ¿Qué significa mano dura? ¿Pena de muerte? ¿Endurecer más las penas? ¿Hacer que hagan trabajos forzados? ¿Qué es mano dura en el lenguaje de la señora Keiko Fujimori? Esa es una gran pregunta. Ese es otro eslogan que a mi juicio no vale mucho si es que no se define en qué consiste. Porque a veces ve usted la política contra la delincuencia antes que la mano dura necesita inteligencia. Y entonces ahí se necesita una mano con tacto, una mano que sepa evaluar las temperaturas, los humores, y no es la mano dura la bruta. Puede ser un error, no quiero decir que eso está diciendo, pero podría entenderse que la forma entonces de combatir a la delincuencia es mañana ir a un barrio, encontrar al delincuente y meter a toda la comunidad, a todas las casas del entorno a prisión, o tener políticas que dispara y después preguntas. Eso creo que sería terrible. Esa fórmula que se aplicó en la época del padre de la señora Fujimori fue lo que se llamó la Guerra Sucia, y por eso está purgando prisión. Ve usted, la derrota de Sendero Luminoso no se hizo necesariamente porque hubo un enfrentamiento militar y se le ganó. También hubo el enfrentamiento militar, pero hubo detrás de eso una estrategia, una concepción. Y parte de la concepción fue ganar al campesinado, darle armas, organizarlo a través de las rondas campesinas, y las rondas campesinas terminaron aislando a los grupos terroristas y permitió entonces la acción represiva de la Fuerza Armada. Si es que no hay inteligencia, si es que no hay capacidad fina, si es que no hay una mano que se deje guiar por una cabeza inteligente y que actúa con prudencia, con capacidad, sagacidad y audacia, la mano dura no significa nada. El señor López Aliaga tal parece que no se va a presentar a este debate presidencial que está organizando el Jurado Nacional de Elecciones. Él señala que los moderadores prácticamente son moderadores de Odebrecht. ¿Esto es justificación para no presentarse pues en el debate? Bueno, yo creo que tiene razón en que hay algunos pues, personajes que ya han adelantado opinión, lo han hecho por escrito, han criticado, son adversarios claros y ahora quieren ser referees. Creo que si mañana al equipo peruano le quieren poner un referee pues, que habla mal del Perú, que ya en otros partidos, en otras experiencias, y una experiencia contra el país, es legítimo que las autoridades del fútbol protesten y planteen. Pero yo creo que más allá de eso, el señor López Aliaga debe presentarse, él tiene su discurso, tiene sus ideas, debe confrontarlas y no debe temer a una confrontación. Ayer vi una entrevista muy dura que le hizo Roxana
Cueva. Rosana Cueva, en el Canal 5, y la verdad que las respuestas de López Aliaga, con firmeza, con fortaleza, me parecieron atildadas y justas. Entonces no tiene por qué él, pretextando que hay árbitros que tienen pues simpatías hacia otro lado, deje al público que lo sigue la oportunidad de poder verlo en la cancha y ahí demostrar su solvencia, derrotando, aislando a sus respectivos rivales. Creo que eso es más importante que incluso el hecho que los árbitros no sean los mejores, no sean tan imparciales como debiera ser. Ha trascendido que el Jurado Nacional de Elecciones había dispuesto que por cada día tenía que haber una terna diferente. Sin embargo, al final ha habido solamente una terna para los 3 días. ¿Eso es cierto? No, no se sabe. Por eso yo creo que muchas de estas cosas vamos a saberlas todavía en los próximos días. Me parece mal que el jurado cambie estas cosas. Y además, ve usted, esto tiene que hacerse con todo el rigor, pues. Así que es una pelea. Imagínense si tenemos una pelea de box, pues. ¿Quiénes son los jueces? ¿Quién es el árbitro? El referee es demasiado importante. Entonces, claro, ahí los dirigentes, las personas del equipo tienen que hacer valer los derechos. El Perú en su historia deportiva ha tenido muchas derrotas que se han producido porque no hemos sabido defender fuera de la cancha los intereses del país, porque nos hemos dejado que nos pongan árbitros que debimos haberlos impugnado en su momento, y luego ha habido una serie de maniobras que no han sido debidamente apeladas o contestadas. Me parece importante que el jurado de elecciones se comporte con imparcialidad, aunque claro está, hay una enorme sospecha, toda vez que el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, el que debe expresar la garantía de imparcialidad y neutralidad, es una persona vinculada a Vizcarra, que le ha dado un pase para la carrera electoral y que además intentó en varias oportunidades sin éxito sacar a los candidatos que eran molestos para el continuismo vizcarrista, que yo creo que es lo que está en juego en estas elecciones. El señor Julio Guzmán prácticamente ha sido acusado de ser un candidato vizcarrista. Está prácticamente en el sótano, no levanta, ¿no? Y todos sabemos por marketing que aquel que está en el fondo, aquel que está en el sótano va a tratar de colgarse de los que están primero, ¿no? Ha pedido él un debate a López Aliaga y también a Johnny Lescano. Bueno, finalmente no ha tenido debate, pero, oh sorpresa, en este debate presidencial, ellos han sido programados para el día miércoles y precisamente, de acuerdo al sorteo, él va a debatir con el señor López Aliaga, o sea, lo que no pudo conseguir, el Jurado Nacional de Elecciones se lo ha dado. Eso hace ver de que hay una parcialización de parte del Jurado Nacional de Elecciones hacia el señor Guzmán. No sé, pues, pero hay una coincidencia feliz para Guzmán, no feliz para los otros, ¿no? Y claro, en un mundo donde todo se sospecha y hay que ser susceptibles y no ser ingenuos, entonces nosotros sí podemos pensar de que el jurado hace las combinaciones, como yo no tengo ninguna duda que poner a Alan García frente a Olivera fue pues decisión de una maniobra antes que del azar, ¿no? Esa es mi opinión personal, aunque claro, no estoy en condiciones de acreditarlo, sin embargo creo de que eso es un asunto que se va a dar, pero creo que incluso eso, la postura de insignificancia que hoy día tiene el señor Guzmán es por su trayectoria, no por sus palabras. Él podrá polemizar muy bien, que no lo hace, pero podría polemizar muy bien, pero la gente, más que las palabras, ve su conducta. Y la conducta del Partido Morado, la conducta de Guzmán ha sido de ser una rabona, un seguidor contumaz de Vizcarra cuando estaba en el poder. Y el Partido Morado que hoy día gobierna el país es la continuación, la fase 2 del vizcarrismo. No nos hagamos sobre eso ninguna duda. Ahí están las políticas sobre la vacuna, ahí está la misma incapacidad para atender los problemas de la pandemia del coronavirus, y ahí está la ausencia de políticas para reforzar la economía. Más bien sí hay un énfasis en las políticas de género y otras cosas más, en la infraestructura, como si esos asuntos fueran los fundamentales. Entonces, yo noto que hay una continuidad esencial y es esa continuidad lo que mata a Guzmán, independientemente que tenga buen verbo o no. Y entonces, lo que natura no da, dice el refrán, Salamanca no presta, y por más que Guzmán se exprese y haga malabares con el verbo,
con la lengua, con la sin hueso, yo creo que los límites de su aprobación están marcados por su conducta, una conducta lacayuna frente al vizcarrismo. Ya para ir terminando la entrevista, quisiera que usted nos explique la importancia de todo debate presidencial en nuestro país y en el mundo, ¿no? Bueno, sí, el debate es un momento, mira, las elecciones es un momento democrático fundamental, es una fiesta, no han calificado algunas, pero fiesta en el sentido de alegría, no en el sentido de frivolidad, porque el pueblo tiene la oportunidad de asumir el rol dirigente, asumir la soberanía que la Constitución la reconoce, solamente en aquellos momentos que elige autoridades, porque una vez producida el cierre de las ánforas, el pueblo se vuelve gobernado y el gobernante que eligió es el que toma las decisiones. Esa relación se invierte en el tiempo electoral, donde la capacidad de formar gobierno, de remover las fichas del poder, está en manos de la población. Más aún, yo creo que en estas elecciones el pueblo peruano tiene la gran oportunidad de deshacernos de la escoria, de los vicios, de una política e instituciones montadas por el vizcarrismo, continuadas por Sagasti, que solamente han traído dolor, sangre, muerte para la población. Creo que la forma de poder deshacernos de estos bandidos es justamente a través del voto, a través del ejercicio democrático. No estoy planteando una insurrección, un golpe de Estado, sino el ejercicio del voto. Y más aún, yo quiero decirle a todos los amigos que en el caso del Perú, si queremos nosotros tener vacunas, si queremos tener una atención de salud y empezar a caminar por la senda de la recuperación económica, tenemos que acabar con el gobierno vizcarrista morado. Creo que eso es fundamental. Solamente con nuevos actores en la escena política, el Perú podrá tener la oportunidad de tener estrategias para cómo combatir la pandemia y cómo rehacer la economía del país, que está prácticamente quebrada. Esa es la importancia de la política, esa es la importancia de la democracia, que le pone al pueblo peruano en su conjunto la gran tarea de decidir él el destino del país. Y espero que lo haga bien, espero que tome la decisión correcta y en lugar de votar por los candidatos del continuo vizcarrista, lo haga por las opciones que están planteando críticas y cambios sustantivos a ese modelo y esa práctica nefasta. Señor Ángel Delgado, le agradecemos su participación. Hasta una próxima. Señores, hemos tenido la presencia de... Sí, ya. Hemos tenido la presencia de Ángel Delgado, analista político, con quien hemos tratado el debate electoral que empieza el día de hoy y que lo organiza el Jurado Nacional de Elecciones. De manera breve, hemos analizado cada una de las propuestas de los partidos que el día de hoy participan. Señores, eso ha sido todo por hoy. Compartan este video, hagan llegar las preguntas, sugerencias y muchas gracias.